Iglesia Evangélica Nacional Presbiteriana de Guatemala presenta un mensaje basado en la palabra de Dios. Oramos que este tiempo sea de edificación para su vida. Buenos días, hermanos y hermanas, es un gusto saludarlos en el nombre de Cristo Jesús. De nuevo estamos aquí para predicar la palabra del Señor. Mi nombre es Maynor Yener Miranda Calderón, para servirles, pastor de la Iglesia Presbiteriana de Guatemala, pastor de la Presbiteriana Central. Para mí es una bendición compartir la palabra del Señor y quiero invitarlos a reflexionar en este día sobre el tema de la presencia del Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Tenemos que reconocer que a lo largo de la historia, la vida de la iglesia se ha movido a través de la presencia y el poder del Espíritu Santo. Por eso permítame hablar sobre la importancia del Espíritu Santo en su vida, la importancia del Espíritu Santo en la vida de los que ejercemos ministerio, la importancia del Espíritu Santo en la vida de toda la comunidad creyente. Tengo que empezar con algo que de alguna forma es bueno que usted lo medite, lo reflexione, porque a lo largo de la historia el tema del Espíritu Santo ha sido un tema emblemático, un tema que posiblemente en algunos ha creado ciertas fricciones. Muchas iglesias se han dividido por el tema del Espíritu Santo. Para que usted sepa un poco de la historia de la iglesia a lo largo de los siglos, la iglesia primitiva se divide por primera vez por el tema específicamente del Espíritu Santo. Los concilios ecuménicos de los primeros siglos, de la reunión de muchas iglesias, muchas comunidades de fe, no se pusieron de acuerdo en cuanto al tema del Espíritu Santo. Y hablamos casos como el concilio, especialmente de lo que nosotros llamamos en el siglo 325, el concilio de Nicea, y otros concilios como el de Calcedonia, 451, en donde no se ponían de acuerdo sobre el tema del Espíritu Santo. Y esto agitó demasiado a los antiguos padres de la iglesia con el tema, de tal manera que es importante que usted sepa que la primera división de la iglesia cristiana se suscita a raíz de la definición del Espíritu Santo. Para unos se dividen para ser la iglesia ortodoxa, oriental, y la otra iglesia, la occidental, que llega a constituirse básicamente en la iglesia que posteriormente es llamada Iglesia Católica Romana, y de donde nosotros venimos después de la Reforma como la Iglesia Cristiana Reformada y muchas iglesias más. Es importante decirlo porque miren, hermanos, este tema siguió agitando demasiado a la iglesia de los primeros siglos, y es en el sínodo de Toledo, 589 después de Cristo, con una afirmación de la declaración de Filioque. Toledo afirmó que el Espíritu Santo es consubstancial, de la misma esencia, y la división que se había suscitado entre el Oriente y Occidente era que los de Oriente decían que el Espíritu Santo venía del Padre, pero que no venía del Hijo. Y en el Occidente decían la esencia del Espíritu es del Padre y del Hijo. Por eso el planteamiento de Toledo viene a hablar que es de la misma esencia con las otras dos personas de la Trinidad, y procede de ambos, del Padre y del Hijo. Y esta fue, si usted quiere, la piedra de tropiezo para lo que fue la iglesia de los primeros siglos. Se dividieron así entonces Oriente y Occidente, intensificando el cisma que hasta la fecha no se ha logrado superar, ese momento de división de las iglesias ortodoxas con las iglesias occidentales, rechazando específicamente los ortodoxos, las iglesias del Oriente,
todo lo que tenía que ver con la postura de Toledo, y no creyendo que el Espíritu Santo venga del Hijo. Y esto nos lleva a pensar, hermanos y hermanas, lo importante que nosotros le dediquemos tiempo en nuestras comunidades de fe a temas como estos. Porque cuando descuidamos los fundamentos, cuando descuidamos la doctrina, cuando descuidamos la esencia de nuestra fe, muchas veces se meten teorías, se meten ideologías, se meten tantos comportamientos que no van con la palabra del Señor. Y lo primero que tengo que compartir con ustedes en estos días, estamos celebrando lo que hemos venido mencionando en algún momento, la fiesta de Pentecostés. La fiesta de Pentecostés, 50 días después de la resurrección, ahí se hace presente el Espíritu Santo para la vida de la iglesia. Y este Espíritu Santo, lo dijimos en algún momento, no, deja de ser una presencia para determinado templo o para determinada experiencia litúrgica o de sacrificios, para llegar en el Pentecostés a derramarse en todos los creyentes que creemos en Cristo Jesús. 50 días después celebramos lo que llamamos Pentecostés, lo que diríamos que con nuestro lenguaje, la fiesta del Espíritu Santo en la vida de la iglesia, en la vida de todos los creyentes. Y además de esto, entramos en estos días a celebrar lo que se llama la Trinidad, la importancia de la Trinidad. Si los de Oriente y Occidente no hubieran tenido esta fricción y se hubiera hecho un estudio serio de las Escrituras, no se hubiera dado la división que hoy tiene separada a la iglesia de Oriente con el Occidente. Por eso es importante, hermanos y hermanas, estudiar la palabra del Señor. Y lo primero que quiero invitarlos, por favor, abran su Biblia, vamos a leer las Escrituras, vamos a tomar la palabra del Señor para que sea la palabra del Señor que nos oriente sobre lo que significa el Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Y la palabra del Señor en el capítulo 16 de Juan, abra su Biblia, Juan capítulo 16, versículo, la parte final del 4 hasta el versículo 15, vamos a leer en estos momentos. Dice la palabra del Señor: esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Oremos, por favor. Padre, gracias. Gracias por esta palabra tuya. Permite que los dichos de mi boca, la meditación de mi corazón, pueda trasladar, Señor, esta palabra tuya, estos principios fundamentales de nuestra fe, especialmente la comprensión de la presencia de tu Espíritu Santo manifestándose en la vida de la iglesia, especialmente, Señor, la comprensión de la obra de la Trinidad en la vida de la iglesia.
pedimos que tu Espíritu Santo manifieste, Señor, la verdad en la vida de tu pueblo que está en estos momentos escuchando tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Voy a ser lo más preciso para dejar en ustedes algunos principios muy importantes. Lo primero que tenemos que entender de la palabra del Señor es que, hermanos y hermanas, hay una promesa que Jesús le da a sus discípulos y le da a la iglesia para hacer la misión. Y es la promesa del Consolador, del Paráclito o del Paracleto, como dicen algunos. No es más que el compañero, el que va a llevar adelante el ministerio de la vida de la iglesia, que es el Espíritu Santo. Y en ese sentido podemos decir lo siguiente: no hay iglesia sin el Espíritu Santo. Y déjeme ser muy enfático en lo que voy a decir también. No hay creyente sin la presencia del Espíritu Santo. Y cuando hablamos de la presencia del Espíritu Santo, hay una premisa muy concreta y profunda que a la iglesia le ha costado entender. Cuando el Espíritu Santo está en el creyente, cuando el Espíritu Santo está en la iglesia, es Dios que está en el creyente, es Dios que está en la iglesia, es Jesucristo que está en el creyente y es el Dios Padre también presente en la vida del creyente. Miren lo que dice la palabra del Señor. Ahí, por favor, regrese a la palabra en el capítulo 14, cuando Jesús está despidiendo de los discípulos. Los discípulos tenían muchos temores para enfrentar más adelante lo que venía. Y en el versículo 26 del capítulo 14 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y es importante que regrese un poco a lo que dice el versículo 23. Póngale cuidado a este versículo 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos. Vea ese conjunto, vea la pluralidad que surge de este verbo. Vendremos a Él y haremos morada por Él. Por eso, con todo el corazón, siempre he dicho esto importante en la iglesia que yo pastoreo: los templos no son los lugares de la presencia del Espíritu Santo. Ya no más. Por eso, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, se rasgó el templo, el velo del templo. Y se rasgó el velo del templo porque la presencia del Espíritu se abre para todo el mundo, para todos los creyentes, para todos los hijos y las hijas del Señor, donde Dios haría morada, donde Cristo haría morada y donde el Espíritu Santo hace morada. Por eso, si usted es creyente, si usted es cristiano, si usted es cristiana, usted tiene a Dios en el corazón, usted tiene a Cristo en el corazón y usted tiene al Espíritu Santo en el corazón. Y entonces volvamos a nuestros textos para poder entender esta palabra preciosa. Viene Jesús anticipando este precioso ministerio del Espíritu Santo. Miren lo que hace el Espíritu Santo. En el versículo 7 dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, ahí viene el planteamiento, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Ese planteamiento, permítame resumírselo de la siguiente manera: es el Espíritu Santo de Dios, de Cristo, que nos convence de pecado, dice la palabra del Señor.
Es la única manera de convencer al mundo de pecado, es a través del Espíritu Santo de Dios, que penetra en el corazón de cada ser humano y nos hace reconocer que todos y todas somos pecadores y pecadoras, y que solamente la gracia de Cristo puede librar nuestro corazón. Y permítame contarle una historia acerca de un misionero que iba a las montañas, iba con los hermanos y hermanas indígenas, y de repente llegó a una comunidad de este misionero y empezó a proyectar con los slides, con unas tabletitas para darlo a entender en las comunidades donde nos ven. Esto no había en ese entonces todavía para poder proyectar películas completas, y lo hacían con slide. Y el misionero iba explicando, cuando llega a la cruz donde está clavado Jesús, mire lo tremendo que hay. Un hermano indígena le dice a este misionero: detente, siento dolor en mi corazón, siento que soy un pecador, y por favor, Jesús, baja de esa cruz. Jesús, yo soy el que merece y el que tiene que estar clavado en esa cruz, porque yo soy pecador. Tremendo testimonio. Y solamente es el Espíritu Santo el que obra en su vida, el que obra en las montañas, el que obra en las ciudades, que obra en todo lugar y sigue convenciendo a todos los pecadores y pecadoras que estábamos destituidos de la gloria del Señor. Mire qué impresionante que la historia de uno que fue crucificado hace más de 2000 años sigue tocando el corazón, sigue impactando la vida, sigue llenando y desafiando a aquellos pecadores y pecadoras para que vengan a Cristo Jesús. Es el Espíritu Santo que sigue convenciendo a los pecadores y pecadoras en este tiempo. Los convence de que son pecadores y pecadoras y que tienen que venir a Cristo Jesús. Pero es también el Espíritu Santo el que convence de justicia, dice la palabra del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que en la cruz del Calvario, ahí se hizo la justicia eterna de Dios. Dios pagó el precio. Dios en la cruz del Calvario derramó su amor y pagó el precio con la muerte de su Hijo Cristo Jesús. Nos convence el Espíritu Santo de que Cristo es suficiente para su salvación y para mi salvación. No necesitamos más sacrificios, no necesitamos de más corderos. Ya solo una vez en la cruz del Calvario, Cristo murió por nuestros pecados, y por eso bendecimos el nombre del Señor. Y el otro aspecto, cuando dice que nos convence también, mire lo que dice la palabra del Señor, y de juicio. Usted sabe que todos los pecadores estábamos destituidos de la gloria del Señor y nos esperaba un juicio eterno. Y en la cruz del Calvario el Espíritu Santo nos dice hoy: ya no hay juicio para los que creemos en Cristo Jesús. Ya no hay condenación para los que hemos muerto en la gracia o hemos sido recibidos por la muerte de Cristo Jesús. Gracias al Señor por esa verdad, por ese testimonio y ese ministerio del Espíritu Santo. Pero también el Espíritu Santo le dice Jesús a sus discípulos: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis sobrellevar. En ese momento muestra la incapacidad de los discípulos, como la incapacidad de la iglesia sin el Espíritu Santo. La iglesia no puede hacer la misión de Dios sin el Espíritu Santo. La iglesia no puede llegar a otros corazones sin el Espíritu Santo. Mire, hermano y hermana, quien llega al corazón de un hijo pecador es el Espíritu Santo. Quien llega al corazón de un esposo
que no se quiere arrepentir es el Espíritu Santo. Quien llega al corazón de una esposa que no quiere arrepentirse es el Espíritu Santo. Yo le doy un consejo, hermano y hermana: no se frustre cuando algún familiar usted está queriendo decirle que le entregue su corazón a Cristo. El único que convence de pecado es el Espíritu Santo. Caiga de rodillas y pídale a Dios que a través de su Espíritu Santo, su esposo, su papá, su mamá, su hijo, su hermano o quien sea, venga al conocimiento de Cristo Jesús. La incapacidad nuestra nos ubica, como Jesús mismo ubicó a los discípulos y les dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Y aquí quiero detenerme también para invitarlo a lo siguiente, mi hermano y mi hermana. Como creyentes, como hijos del Señor, el Espíritu Santo viene a convencer al mundo de justicia en la cruz del Calvario para que nosotros entendamos cuál es el proyecto de Dios. Y miren el versículo 13. Voy a pedir que agarre su Biblia, por favor, póngale cuidado al versículo 13. Dice el versículo 13: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Dice, no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y aquí hay tres cosas muy importantes para poder entender este mensaje del Señor. En primer lugar, preguntémonos, cuando dice la palabra del Señor, el Espíritu de verdad, ¿a qué verdad se refiere? Y déjeme decirle de esta manera: ¿quién es la verdad? Y hermano, no olvide lo que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es la verdad. Y el ministerio del Espíritu, que es el ministerio de la iglesia, es trasladarle al mundo el mensaje de Dios por medio de Cristo Jesús. El mensaje de la verdad de Dios por medio de Cristo. Esa verdad es Cristo. Y el que tiene a Cristo tiene la verdad. Y el que conoce a Cristo conoce la verdad. Pero ahora bien, aquí voy a detenerme para invitarlo a lo siguiente: ¿cómo descubrimos esa verdad? ¿Cómo se descubre esa verdad? En primer lugar, hermanos y hermanas, se descubre por la palabra escrita, la palabra que usamos para predicar. Es importante que todo creyente y toda creyente conozcan la palabra que contiene la verdad, la palabra que contiene a Cristo Jesús. Es importante que hoy más que nunca tomemos conciencia de estudiar la palabra en nuestras comunidades de fe. Por eso la palabra tiene que llegar hasta las montañas más lejanas. Y la iglesia de hoy tiene que invertir incluso en alfabetizar, en educar o hacer que los hermanos y hermanas aprendan a leer la palabra para llenarse de la verdad, para llenarse de Cristo Jesús. La iglesia solo va a conocer la verdad, la iglesia solo se va a alimentar de la verdad si toma con seriedad el estudio de la verdad. Y número 2, la comunidad, el Espíritu Santo nos guía a vivir en comunidad. La comunidad que interpreta, que sabe vivir la palabra o que la hace praxis, o la comunidad que vive desde la palabra. Por eso hay que conocer la palabra. Y en tercer lugar, para todos los hermanos y hermanas que pasa a nuestro alrededor, que debemos de entender con todo nuestro corazón qué sucede en nuestra comunidad. ¿Cómo podemos transformar a nuestra comunidad
desde la palabra, desde los valores del reino. Hoy más que nunca este mundo necesita del Señor. Hoy más que, mire, con todo el corazón, hoy más que nunca necesita esta sociedad la palabra de Dios. Y la presencia del Espíritu Santo de Dios lo invita a usted, en primer lugar, a reconocer hoy que Dios es Espíritu, que Cristo es Espíritu y que el Espíritu Santo nos ha convencido del pecado para que estudiemos la verdad y para que seamos fieles de la verdad, que seamos fieles a la palabra. Las iglesias de hoy tienen que levantarse en el poder de la palabra, no en el poder de un predicador, no en el poder de una comunidad, sino en el poder de la palabra. Las comunidades cristianas deben de vivir la palabra y deben de transmitir al mundo cómo viven los hijos y las hijas del Señor que toman en serio la palabra. Por eso, aquí puede ver usted a la Trinidad manifestándose como Jesús anuncia la verdad, Jesús anuncia la presencia del Espíritu Santo y el Espíritu Santo anuncia la palabra, la centralidad de la verdad que es Cristo Jesús. Y Jesús es categórico a decir que el Padre y Él son lo mismo. Cuando la palabra del Señor dice en el versículo 15, todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije, tomará de lo mío y os lo hará saber. Jesús está presente en su vida a través del Espíritu Santo y hoy nos invita a ser fieles a la palabra y a ser fieles a la misión que Cristo tiene para cada uno de nosotros. Oremos al Señor. Padre, con todo nuestro corazón te damos gracias por habernos dejado al Consolador en nuestras vidas, por haber dejado a tu Espíritu Santo, Señor, para que nosotros podamos entender el misterio de la Trinidad, ese misterio glorioso manifestado en Cristo, que se hace la verdad y que vive dentro de nosotros y que nos hace comprender el Espíritu que Dios, Jesucristo y el Espíritu hacen morada en nosotros para conocer la verdad y para vivir desde la verdad el Evangelio que quiere que prediquemos y que quiere que vivamos. Bendito sea tu nombre y sigue actuando en esta comunidad creyente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos y hermanas, y que el Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu de verdad, siga transformando su vida para ser un instrumento genuino de Jesús. Esperamos que este espacio de enseñanza bíblica haya sido de bendición a su crecimiento espiritual. Este programa es una producción de Canal 27. Predicamos la verdad.